or groups getting married. o grupos casándose, Group marriage, casamiento en grupo, polyamory, poliamoría, polyandry, poliandría, where a woman has 5 en husbands, donde una mujer tiene a 5 esposos, as the woman at the well in Yochanan chapter 4. así como la mujer en el pozo en Yohanan capítulo 4. It's forbidden Eso se prohíbe in Scripture. en la escritura. All marriages are forbidden, Todos los casamientos se prohíben, except patriarchy. excepto la patriarquía. In order for a marriage to be patriarchal, Para que un casamiento sea it patriarcal, must have a man tiene que tener a un hombre and a woman. y a una mujer, It does not limit pero no how limita many one flesh covenants cuántos convenios de un a cuerpo man can make. puede hacer un hombre. It just says that every one flesh covenant Simplemente dice que cada convenio de un cuerpo has to be between a man and a woman. tiene que ser entre un hombre y una mujer. Okay, now let's go to Bereshit 2:21. Continuamos con Bereshit 2:21. Genesis 2:21. Génesis 2:21. And don't read please. And Yahweh Elohim caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. And with the rib that Yahweh Elohim had taken from the man, he made woman, and brought her to the man. And Adam said, "This is now bone of my bone and flesh of my flesh. She shall be called Isha, because she was taken from Ish. Therefore shall a man," okay, circle those words, verse 24. Verso 24, iluminen esas palabras. Bereshit 2:24. Génesis 2:24. "Therefore shall a man leave his Abba and his Eva, his father and mother, and shall cleave to his wife," circle those words, "to his wife, Ilumine las palabras, se unirá a su and mujer they shall become basar echad, one flesh. y serán una sola bazar, un And they cuerpo. were both naked, Carne. the Ish and the Isha, and they were not ashamed." No, translate. Now here again, Y aquí una vez más, biblical marriage is seen el casamiento escritural se ve as between a man and a woman. entre un hombre y una mujer. Ish and Isha, Un ish y una isha, male and female. varón y hembra. Zachar and Nekeva. Zahar y Nekeva. This refers, as does Bereshit 1:27, Esto se refiere como lo hace Génesis 1:27, Genesis 2:24, Génesis 2:24, to a man and a woman, a un hombre y a una mujer, referring to gender, refiriéndose a género, not to numerical consideration. no a consideración numérica. I'll say that again. Lo diré de nuevo. What determines if a marriage is biblical, Lo que define si un casamiento es escritural, according to Torah, de acuerdo a Torah, is gender, es el género, not numerical. no el número, Consideration. la consideración del número. We see throughout Scripture, Vemos a través de la escritura, from examples like Gideon to Caleb desde los ejemplos de Gideón y Caleb, to Moshe Rabbeinu, Moses, a Moisés nuestro rabino and Yeshua himself, y a Yeshua mismo, that a man, que un hombre, just like our Messiah, así como nuestro the Mesías, true and perfect second Adam, el real y perfecto segundo Adán, is allowed to make as many heterosexual male-female one flesh covenants se le permite hacer cuantos convenios de un solo cuerpo entre hombre y mujer that Yahuwah desires que Yahweh quiera, with any eligible women. con cualquier mujer elegible. Now I want to make a couple of points. Y voy a hacer un par de puntos aquí. Yirmiyahu 31:31 through 35. Jeremías 31:31 a 35. Yechezkel 37. Ezequiel 37. Matityahu 25:1. Matityahu 25:1. And many other references. Y muchas otras referencias. Revelation chapter 2. Con respecto a la relación en el capítulo 2. Revelation chapter 2. O perdón, Revelación capítulo 2. Show us Nos that enseña Yeshua HaMashiach, que Yahshua el Mesías, who is Adam, quien es he Adán, is the perfect second Adam, él es el Adán perfecto segundo, has chosen to make a one flesh, basar echad, male-female covenant él ha decidido hacer un convenio basar ejad de una solo cuerpo o carne entre un hombre y una mujer, with all of us. con todos nosotros, As we all become eligible así como todos nos hacemos elegibles to be his erusim, para ser su eruzim, his engaged bride, sus prometidas, by his atoning blood. a través de su dam, su sangre de expiación, Now this is very important. expiatoria. Y esto es muy importante. It is very important to note Es muy importante notar that the first Adam que el primer Adán
was not perfect no era perfecto and cannot teach us y que Él no nos puede enseñar a nosotros the original perfect pattern el patrón original y perfecto for allegedly traditional perfect marriage. para el alegado casamiento Let me say that again. perfecto y tradicional. Lo voy a decir de nuevo. Whether Adam was monogamous or polygynous becomes irrelevant. El hecho de que Adán haya sido monógamo o Why? polígamo es irrelevante. ¿Y por qué? Because he was not perfect. Porque él no era perfecto. If he was perfect, Si él hubiera sido perfecto, that means he is the pattern. eso quiere decir que él era el patrón, el modelo. We say, but he was made perfect. Pero uno puede decir, él fue hecho perfecto. I disagree. Estoy en desacuerdo. He had it within him Él tenía dentro de sí mismo to succumb to sin. el someterse al pecado. He was tempted Él fue tentado with sin. con el pecado The second Adam, y el segundo Adán, Yeshua HaMashiach, Yahshua el Mesías, was not tempted to sin. no fue but tentado a pecar. James says, Hebrews says he was in all points tempted as we are, yet without sin. Pero en Santiago That's not Jacob dice que él fue tentado en toda área. Eso no es cierto. That's not what it says. Eso no es lo que In the dice. original Aramaic, it says that Yeshua was, En el arameo original dice que Yahshua fue in all points, en todas las áreas tested, probado, not tempted. no tentado. Because as Yahuwah, Porque como and Yahweh because Yeshua is y Yahuwah, porque Yahshua es he Yahweh, cannot be tempted. él no puede ser tentado. If Yeshua can be tempted Si Yahshua pudiera ser or tentado attracted o atraído to sin, al pecado, he's not perfect. entonces no es perfecto. So in all those translations where it says that Yeshua was tempted in all points as we are, Entonces en todas esas traducciones donde dice que Yahshua fue tentado en todas áreas así como nosotros, the actual meaning is he was not, he was in all points tested. la traducción original debería de ser o fue que en todas las áreas él fue probado. For example, Por ejemplo, was he tempted by Mary Magdalene's feminine sexuality? ¿fue él tentado por la sexualidad femenina de María Magdalena? No, No, he wasn't tempted. no fue tentado, He was tested. fue probado. He was tested. Él fue